Trabajo para un proyecto secreto del gobierno. Encontramos una ciudad fosilizada bajo los Apalaches. Hola comunidad, grabo este relato no para publicarlo ni para la curiosidad de un comité anónimo. Es para ti, quien quiera que seas, encargado de revisar los restos del proyecto Gólgota y determinar qué falló. Encontrarás mi nombre disperso por los archivos, adjunto a informes y evaluaciones, pero esta es la verdad de lo que ocurrió en Aeternum Fossilis. Es todo lo que puedo ofrecer antes de que lo que llevo dentro se apodere de mí por completo. Incluso ahora, no estoy seguro de que me impulsa a grabar. Miedo, quizás. Culpa, sin duda. Pero hay algo más profundo, una especie de atracción, como si la ciudad misma siguiera viva dentro de mí. Su influencia se transmitiera a través de mis manos. Si esto suena absurdo, lo entenderás. Cuando termines de leer esto, me creerás, o desearás no haberlo hecho. Comenzó en la primavera de 2005, aunque las raíces de esta pesadilla se remontan a mucho antes. La ciudad, nuestro descubrimiento, no era nueva. Siempre había estado allí, latente bajo los Apalaches, enterrada en una roca anterior a cualquier indicio de humanidad. Un estudio geológico la descubrió por casualidad, y sus equipos detectaron patrones sísmicos irregulares en las profundidades de la Tierra. Inicialmente, se supuso que se trataba de un enorme sistema de cuevas, pero los escaneos revelaron estructuras imposibles, simetría y diseño donde no debería haberlos. El sitio fue clasificado de inmediato. Demasiado avanzado, demasiado alienígena, decía el informe, aunque no usaron la palabra alienígena oficialmente. El Departamento de Defensa lo llamó Aeternum Fossilis, un nombre que sonaba apropiadamente grandilocuente e inofensivo, y estableció el proyecto Gólgota para supervisar su exploración. El nombre debería haber sido una advertencia. Me reclutaron en Princeton, donde había estado publicando trabajos sobre civilizaciones antiguas. Mi especialidad es reconstruir la vida de culturas extintas, reconstruyendo sus historias a partir de ruinas y reliquias. No estaba preparado para esto. Ninguno de nosotros lo estaba. El equipo era pequeño por diseño, 6 personas, cada una elegida por su experiencia específica. Nos dieron suficiente información para prepararnos, pero no la suficiente para comprender la magnitud de lo que nos esperaba. Todavía recuerdo la primera sesión informativa en la sala de conferencias sin ventanas del Pentágono. El aire estaba viciado, con un frescor reciclado, y las luces del techo zumbaban débilmente, lo justo para ponerte los pelos de punta. Un hombre del Departamento de Defensa, cuyo nombre nunca recordé, estaba de pie a la cabecera de la mesa y proyectaba una imagen granulada en blanco y negro en la pared. Recorrí la sala con la mirada mientras tomaba asiento. Eliza Ward, una paleobióloga a la que reconocía de algunas conferencias, me saludó brevemente con la cabeza antes de volver a la mesa. Malcolm Reyes, un geólogo con fama de quisquilloso pero brillante, garabateaba en un cuaderno. Había un oficial militar, el teniente Daniel Price, cuya postura austera y rostro indescifrable lo delataron al instante. A los otros dos, Tessa Burke y Víctor Grene, no los reconocí, aunque su actitud sugería que no eran académicos. Una vez sentado, el hombre de gris presionó un botón en un pequeño control remoto y las luces de la habitación se atenuaron. Una imagen granulada en blanco y negro parpadeó en la pantalla al fondo de la sala. Esto, empezó, es Aeternum Fossilis. Creemos que es una ciudad fosilizada. La estructura que ven aquí está a casi 1,5 kilómetros bajo tierra. Al principio, la imagen era difícil de interpretar, solo una masa de formas irregulares y sombras. Pero a medida que hablaba, los detalles empezaron a emerger, muros, arcos y formaciones con forma de aguja, inmóviles. Las estructuras eran inconfundiblemente artificiales, pero sus contornos resultaban inquietantemente orgánicos. Este sitio fue descubierto hace 6 meses durante un estudio geológico de rutina en los Apalaches, continuó. El análisis inicial indicó la presencia de un extenso sistema de cuevas subterráneas. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron algo mucho más significativo. Volvió a hacer clic en el control remoto y una serie de diagramas reemplazaron la fotografía. Esta es una ciudad fosilizada. Las estructuras que ven están petrificadas, compuestas de minerales que reemplazaron su material orgánico original con el tiempo. Espera, interrumpió Eliza, inclinándose hacia adelante. ¿Dices que estas estructuras estaban vivas? Creemos que sí,
dijo el hombre con tono monótono y clínico. Aunque la naturaleza exacta de su función sigue sin estar clara. Lo que sí sabemos es que el yacimiento tiene más de 1000 millones de años. La habitación quedó en silencio. Es imposible, murmuró Malcolm, negando con la cabeza. Hace 1000 millones de años, la Tierra ni siquiera albergaba vida multicelular. Y sin embargo, respondió el hombre, la datación radiométrica de la roca circundante confirma la cronología. Esto es anterior no solo a la civilización humana, sino a todas las formas de vida conocidas capaces de crear. Tessa, la técnica de datos, finalmente rompió el silencio. ¿Qué quieren exactamente de nosotros? Queremos respuestas, dijo el hombre. Su equipo se ha formado porque cada uno de ustedes aporta una experiencia única a este proyecto. Dr. Falk, usted dirigirá al equipo en el estudio de los aspectos culturales y estructurales del sitio. Dr. Ward analizará los componentes biológicos. Dr. Reyes se centrará en las propiedades geológicas y de los materiales. El teniente Price supervisará la seguridad y garantizará la eficiencia operativa. La señora Burke y el señor Grene se encargarán del análisis técnico y estructural. ¿Y el GOL?, pregunté. Para determinar qué es esta ciudad, quién la construyó y por qué. Eliza frunció el ceño. ¿Y qué pasa si encontramos algo que no entendemos? Los labios del hombre se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, o una advertencia. Por eso lo elegimos, Dr. Ward. Confiamos en que lo resolverá. 2 semanas después, estábamos en la entrada del sitio. El viaje había sido arduo, un vuelo en helicóptero sobre la naturaleza apalache, seguido de una caminata de horas a través de un denso bosque hasta unas instalaciones remotas y vigiladas. La entrada en sí no era más que un estrecho pozo que descendía bajo tierra, rodeado de soportes de acero y luces tenues y parpadeantes. Bienvenidos al Gólgota, dijo el teniente Price al entrar en un ascensor con una jaula metálica. Su tono era seco, casi divertido. Descendimos a la tierra como buzos que se adentran en un océano profundo e inexplorado. La tenue luz del cielo se desvaneció hasta que solo nos rodeaba el leve zumbido de nuestro equipo y el rítmico traqueteo de la cabina del ascensor. El teniente Price se encontraba cerca de los controles, su esbelta silueta apenas iluminada por la parpadeante bombilla del techo. Mantenía la mano en la palanca como si todo el artefacto pudiera fallar en cualquier momento. «Eliza, ¿estás bien?», pregunté, al fijarme en su rostro pálido bajo la tenue luz. «Bien», dijo, pero con la voz entrecortada. Se agarró a la barandilla con ambas manos, con los nudillos blancos. El ascensor se detuvo bruscamente y las puertas se abrieron con un chirrido. Salimos a una plataforma metálica enrejada suspendida sobre un vacío inmenso. Los focos, montados a intervalos irregulares, iluminaban la caverna de abajo con un blanco puro. La luz proyectaba largas sombras que danzaban sobre las paredes, haciendo que el espacio pareciera aún más extraño. Y allí estaba, Aeternum Fossilis. Lo primero que me impactó fue la magnitud. La ciudad se extendía más allá del alcance de los reflectores, sus estructuras fosilizadas se fundían con la oscuridad. Los edificios, si es que se les podía llamar así, se alzaban como agujas esqueléticas, con superficies plagadas de patrones porosos que me recordaban al coral o al hueso. Arcos y puentes se entrecruzaban, con intrincados diseños que desafiaban la lógica arquitectónica. Era a la vez fascinante y profundamente inquietante. «Es hermoso», dijo Eliza suavemente, rompiendo el silencio. El camino desde el andén hasta el suelo de la ciudad consistía en una serie de escaleras metálicas y pasarelas, reforzadas que descendían en zigzag. Cuanto más descendíamos, más opresivo se volvía el aire, pesado y viciado, con un ligero olor metálico que se me pegaba a la garganta. El silencio era casi sofocante, roto solo por el crujido de las botas sobre la grava y el crujido ocasional de los andamios. Cuando finalmente llegamos al suelo de la ciudad, fue como pisar otro planeta. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo fino, perturbado únicamente por las vetas fosilizadas de lo que alguna vez pudieron haber sido carreteras. Los propios edificios se alzaban imponentes sobre nosotros, sus sombras se extendían largas e irregulares sobre el terreno. Malcolm se arrodilló, con sus herramientas ya en la mano. Raspó un poco de polvo, revelando una superficie lisa y fosilizada debajo.
Murmuró algo en voz baja mientras trabajaba, con movimientos metódicos y precisos. Víctor Grene dejó escapar un silbido bajo mientras escudriñaba el espacio cavernoso con su linterna. Dios mío. El haz de luz recorrió la entrada de la ciudad, revelando muros angulares que se alzaban en la oscuridad. Enormes estructuras fosilizadas se alzaban al frente, con formas inquietantemente simétricas, pero innegablemente similares a órganos. Era como pisar las costillas de un coloso muerto hace mucho tiempo. Eliza, de pie junto a Víctor, murmuró en voz baja, «Esto no parece real». «Sí», dijo Malcolm Reyes rotundamente. «Depósitos de carbonato de calcio y sílice. Un sustituto mineral perfecto». Pero la textura, pasó una mano enguantada por la superficie y frunció el ceño. «He visto corales cultivados que parecen menos deliberados». «Manténganse cerca», ordenó Price. Su voz, autoritaria pero serena, interrumpió el silencio. «Hasta que hayamos despejado el área inmediata, no se alejen». Nadie discutió. La inmensidad de la caverna engulló a nuestro pequeño grupo, y los tenues ecos de nuestros movimientos parecían burlarse de la idea de que teníamos control sobre este entorno. Podía sentir el peso de la montaña presionándonos, la certeza de que estábamos a 1,5 kilómetros bajo la superficie se asentaba en mi pecho. «Vamos», dije, tomando la iniciativa. «Iremos primero a las estructuras principales. Documenten todo». El acercamiento a la ciudad fue lento y pausado. Nuestras luces iluminaban formaciones colosales y esqueléticas que parecían surgir del suelo. Cada estructura estaba surcada por un entramado de poros y ramificaciones. La magnitud era asombrosa, arcos y agujas alcanzaban alturas que ninguna arquitectura humana podría igualar. Eliza se detuvo bruscamente, iluminando con su linterna una pared cercana. «Mira esto», dijo, arrodillándose. Me uní a ella, agachándome junto a lo que parecía un segmento de hueso fosilizado. Era enorme, con una textura porosa llena de espirales y crestas. «Cartílago petrificado», sugerí. «Quizás», dijo. «Pero los patrones son demasiado precisos. Es como si todo hubiera sido diseñado. Ingeniado». Malcolm se unió a nosotros, entrecerrando los ojos mientras inspeccionaba la textura. Si estaba vivo, no se parecía a nada de la Tierra. Al menos, a nada que hayamos visto antes. Asentí, pero la enormidad de las implicaciones me pareció demasiado grande para afrontarla en ese momento. «Sigamos adelante». Nos adentramos en Aeternum Fossilis, la ciudad nos engullía en su inmensidad. Cada paso parecía más deliberado que el anterior, como si el propio suelo nos guiara. No podía quitarme la sensación de que no debíamos estar allí, o quizás sí. Era difícil saberlo. Esa sensación de propósito, de intencionalidad, flotaba en el aire como estática. Víctor Grene, con la luz de su linterna recorriendo las agujas esqueléticas, dejó escapar un gemido sordo. Quienquiera que, o lo que sea, haya construido esto, no lo hizo a medias. «No es humano», dijo Eliza con sequedad. Estaba agachada junto a lo que parecía un pilar fragmentado, con la mano enguantada trazando la superficie porosa. «Mira los patrones. Son celulares, casi vasculares. Esto no fue construido, fue cultivado». Malcolm Reyes se burló, con un tono cortante y desdeñoso. Ya estaba desempacando su equipo, murmurando algo en voz baja sobre depósitos de carbonato de calcio. «Todo aquí abajo indica reemplazo mineral. Estás viendo fosilización a una escala que ninguno de nosotros ha visto jamás, claro, pero no lo idealices, Ward. Esto es roca, no tejido». «¿Y cómo explicas la organización?», espetó, poniéndose de pie y señalando las agujas que nos rodeaban. «El coral no crece en línea recta. No forma arcos». «Basta», dije, interrumpiendo su argumento. «Primero el catálogo. Después la especulación. Lo último que necesitamos es empezar a buscar teorías antes de tener datos». Tessa Burke ya estaba varios pasos por delante, con la mirada moviéndose entre la pantalla brillante de su tableta y los imponentes edificios. Nos miró con voz mesurada pero tensa. «Capto campos magnéticos tenues. Son débiles, pero ahí están». «Es normal», dijo Malcolm con desdén.
El material fosilizado puede conservar magnetismo residual. Tessa dudó, apretando los labios hasta formar una fina línea. Esto no se siente residual. Tiene un patrón. Como si latiera. Miré al teniente Price, que estaba a un lado, con la mano apoyada en la culata de su arma. No había dicho mucho desde que llegamos, pero su presencia me tranquilizaba, aunque parecía tan inquieto como el resto de nosotros. ¿Qué opinas?, pregunté. Price se encogió de hombros. Creo que seguiremos las órdenes. Documentaremos. Analizaremos. Mantendremos la guardia alta. Continuamos adelante, la inmensidad de la ciudad nos envolvió por completo. La tableta de Tessa empezó a sonar suavemente mientras seguía registrando datos ambientales. Estas lecturas son extrañas, dijo, frunciendo el ceño mirando la pantalla. Fluctuaciones de temperatura, pequeñas perturbaciones magnéticas, es como si la ciudad reaccionara ante nosotros. Está muerto, dijo Malcolm sin levantar la vista, con tono firme. Todo lo que captas son residuos, como un eco fantasma. Aquí no hay nada vivo. Eliza ladeó la cabeza, frunciendo el ceño. Quizás no esté vivo, pero ¿y si tampoco está completamente muerto? ¿Y si esta fosilización es una especie de hibernación? Malcolm se rió entre dientes. Te estás pasando. Y tú eres ciego, replicó ella. Basta, intervine de nuevo mientras mi paciencia se agotaba. Por aquí. Gritó Víctor en voz baja y urgente. Estaba de pie al borde de lo que parecía un patio abierto, con la linterna enfocando una figura que sobresalía del suelo. Al principio, pensé que era solo otra pieza de arquitectura fosilizada, una columna retorcida o un arco derrumbado, pero al acercarme, la forma se transformó en algo horriblemente familiar. Era una figura esquelética, humanoide, pero grotescamente alargada. Su caja torácica se ensanchaba como los pétalos de una flor marchita, y sus extremidades estaban anormalmente dobladas, con las articulaciones abultadas por lo que parecían crecimientos calcificados. Dios mío, susurró Eliza, arrodillándose junto a él. Su mano flotaba justo encima de los restos fosilizados, temblando ligeramente. Es bípedo. Mira la pelvis, la columna. Esta cosa se mantenía erguida. Pero no es humano, dije. Las palabras me pesaban al salir de la boca. No puede ser. No, asintió ella, con voz apenas audible. Pero casi. Malcolm se unió a nosotros, con un escepticismo visiblemente menguante mientras se agachaba para examinar la figura. Las proporciones son incorrectas. El cráneo, miren la capacidad craneal. Es enorme. Esta cosa tendría que haber medido más de 3 metros de altura. Se ajustó la linterna frontal y se acercó, inspeccionando la textura porosa de los huesos. Esto es increíble. La conservación es como si el proceso de fosilización lo hubiera congelado todo antes de la descomposición. Nunca había visto nada igual. Eliza extendió una mano enguantada, retirando la fina capa de polvo que cubría los restos. Miren estos huesos. Son porosos, como huesos de pájaro, pero la estructura es casi como cartílago. Y esto, dijo Eliza, señalando la caja torácica del fósil, estas crestas. No son solo decorativas. Son funcionales. ¿Quizás para la respiración? ¿Para la circulación? Está fosilizado, dijo Malcolm. No hay forma de saberlo con seguridad. Esto no cuadra, dijo Tessa, mirando las lecturas en su tableta. Los campos magnéticos son más fuertes aquí. Es como si estuvieran concentrados alrededor de estos restos. Quizás usaban los campos para algo, sugirió Víctor. ¿Energía? ¿Comunicación? Estamos fuera de nuestro alcance. La voz de Tessa rompió el silencio, tranquila pero tensa. Detecto más. Allá adelante. La seguimos, con el haz de su linterna cortando la penumbra. El patio se abría a una enorme cámara, cuyo suelo estaba salpicado de figuras esqueléticas similares. Docenas de ellas. Estaban despatarradas en poses antinaturales, como congeladas en pleno movimiento. Algunas parecían intentar protegerse, con los brazos alargados retorcidos frente a la cara.
Otras estaban desplomadas de lado, con la columna vertebral contorsionada sugiriendo algún tipo de agonía. ¿Qué demonios pasó aquí?, murmuró Price. No lo sé, dije. Pero esto no fue natural. Eliza ya se movía entre los restos, catalogándolos con una intensidad febril. Esto no fue solo fosilización. Estos seres, fueran lo que fueran, murieron repentinamente. Mira las fracturas, cómo se derrumbaron las estructuras. Es casi como si estuvieran petrificados. ¿Petrificados?, repitió Malcolm con voz aguda. ¿Qué sugieres? ¿Que se convirtieron en piedra al instante? Miren a su alrededor, dijo, señalando la cámara. ¿Ven algún signo de descomposición? ¿Erosión? Estos restos están impecables. Algo ocurrió aquí, algo catastrófico. Tessa paseaba por el perímetro de la cámara, con la tableta cerca del pecho. Los campos magnéticos son más intensos aquí, dijo. Sin duda, se localizan alrededor de los restos. Price se acercó a una de las figuras, su linterna proyectaba sombras largas y definidas en las paredes. Si esto fue algún tipo de ataque, ¿quién o qué fue el responsable? Quizás no fue un ataque, dije, y las palabras salieron de mi boca antes de pensarlas bien. Quizás fue deliberado. Eliza levantó la vista desde donde estaba agachada, con expresión indescifrable. ¿Estás diciendo que se lo hicieron ellos mismos? No respondí. La idea era absurda, pero allí, rodeado de esas figuras grotescas y congeladas, no pude evitar la sensación de que tenía razón. Esto no era una masacre. Era algo más. Algo intencional. No sabía por qué se me había ocurrido esa idea. Víctor rompió el silencio con voz tensa. Tenemos que seguir adelante. Si queremos resolver esto, necesitamos más datos. Tenía razón, pero no podía dejar de mirar los restos. Cuanto más miraba, más seguro estaba de que estábamos ante las consecuencias de algo que no debíamos comprender. Seguimos adelante, dejando atrás la cámara de huesos. Pero la inquietud persistía, invadiéndonos como una nube de smog. Finalmente entramos en lo que solo puedo describir como una vía pública, un pasillo largo y recto, flanqueado por estructuras en forma de aguja que se elevaban hacia arriba, desapareciendo sus cimas en la oscuridad superior. Las paredes porosas estaban intercaladas con aberturas ovaladas, como ventanas en una colmena insectoide. El suelo bajo nosotros era más liso allí, con tenues crestas paralelas, como los surcos de una arteria masiva y petrificada. Este lugar se siente demasiado. Víctor hizo una pausa, buscando la palabra adecuada. Organizado, ¿sabes? Como si no fuera solo una ciudad. Como si estuviera destinado a algo. ¿Para qué?, pregunté, más para mí que para cualquier otra persona. Eliza se arrodilló junto a una de las crestas, pasando una mano enguantada por su superficie. Estos surcos me recuerdan a las vías vasculares, como capilares o venas. Las venas no se fosilizan en una geometría perfecta, dijo Malcolm, aunque su arrogancia habitual estaba moderada. Los edificios tampoco, replicó Eliza. La voz de Tessa rompió el silencio, tensa y apagada. Percibo otra fluctuación, más fuerte esta vez. Malcolm miró por encima del hombro la tableta que tenía en las manos. ¿Campos magnéticos otra vez?, preguntó, aunque ahora había vacilación en su tono. Ella asintió. La misma firma que antes, pero cada vez más definida. Como si nos atrajera hacia algo. O nos meteremos en ella, murmuró Víctor en voz baja. Miré a Price, que cerraba la marcha. No había levantado la mano de la culata de su arma desde que entramos en la ciudad. Su rostro era indescifrable en la penumbra, pero la tensión en su postura era evidente. El pasillo se ensanchó de repente, desembocando en una gran cámara circular. Nuestras linternas recorrieron el espacio, revelando paredes cubiertas con los mismos patrones porosos que habíamos visto por toda la ciudad, pero aquí eran más densas, casi ornamentadas. El suelo bajo nuestras botas se sentía más liso, pulido uniformemente, con tenues surcos grabados en la piedra. En el centro de la habitación había una enorme columna que se elevaba hacia la oscuridad. Estaba cubierta de espirales y crestas que se retorcían de tal manera que me revolvían el estómago si las miraba demasiado tiempo.
Esto es diferente, dijo Eliza, acercándose con cautela a la columna. Su voz era suave, casi reverente. Los patrones aquí. Fíjense en la uniformidad. Todo en este lugar parece coordinado, murmuró Víctor, observando las paredes con su linterna. ¿Pero para qué sirve? Quizás sea estructural, sugirió Malcolm, aunque sus palabras carecían de la seguridad que solían transmitir. Se agachó junto a la columna, pasando una mano enguantada por su superficie. Estas ranuras podrían ser líneas de tensión, refuerzos. Si este lugar estaba vivo, si era algún tipo de organismo, entonces tal vez esto sea un centro neurálgico, terminó Eliza por él, con un tono más curioso que escéptico. Malcolm hizo una mueca. Iba a decir una columna de apoyo, pero claro, digamos centro neurálgico. Tessa, aún concentrada en su tableta, frunció el ceño. Las lecturas magnéticas aquí son desorbitadas. No es aleatorio, es pulsante. ¿Como un latido?, preguntó Víctor, con las palabras flotando en el aire. ¿Podemos no?, espetó Malcolm, levantándose bruscamente. Se limpió los guantes en los pantalones. Está fosilizado, vale. Muerto hace tiempo. Cualquier fluctuación que detectes es... ¿Qué?, interrumpió Eliza, cruzándose de brazos. ¿Residuos? Te lo hemos estado oyendo desde que llegamos, Malcolm. ¿Cuándo vas a admitir que esto no encaja con ningún modelo que hayamos visto? Abrió la boca para responder, pero se detuvo y volvió a mirar la columna. Por primera vez desde nuestra llegada, parecía inseguro. Price se aclaró la garganta y dio un paso al frente. No tenemos que averiguarlo todo ahora. Tomen sus lecturas, documenten el sitio y sigamos adelante. Cuanto más tiempo estemos aquí, más expuestos estaremos. ¿A qué?, preguntó Eliza, girándose para mirarlo. No respondió, pero su silencio dijo suficiente. Nos dividimos en parejas para examinar la cámara. Tessa permaneció junto a la columna. El tenue brillo de su tableta se reflejaba en su rostro mientras registraba datos. Eliza se acercó a las paredes, fotografiando cuidadosamente los patrones mientras Víctor la ayudaba a cartografiar las dimensiones de la cámara. Malcolm se mantuvo más cerca del centro, su anterior bravuconería fue reemplazada por una especie de curiosidad cautelosa. Price y yo recorrimos el perímetro, buscando cualquier cosa que pudiera darnos contexto. «Estás callado», dije en voz baja. Price se encogió de hombros. «No hay mucho que decir. Has estado en lugares peores que este, ¿no?». Me miró con expresión indescifrable. «He estado en lugares peligrosos». «Esto no parece peligroso». «Se siente mal». No lo presioné. No mentía. El aire en la cámara se sentía más pesado de lo debido, como si la ciudad nos estuviera presionando. Observando. Esperando. Eliza, llamó Tessa de repente, con la voz más aguda que de costumbre. Ven a ver esto. Todos convergimos en la columna, donde Tessa señalaba una pequeña grieta irregular en su superficie. No era más ancha que un puño y medía unos 30 centímetros de largo, con los bordes dentados como si algo hubiera fracturado el fósil. ¿Qué estoy mirando?, preguntó Eliza, inclinándose hacia ella. Dime que eso no parece fresco, dijo Tessa. ¿Así fue? El material expuesto dentro del hueco no era del gris apagado de la piedra fosilizada, sino de un negro más oscuro, casi orgánico. Brillaba tenuemente bajo nuestras linternas. Eso no es posible, dijo Malcolm, pero su voz apenas se oyó. Eliza extendió la mano, sus dedos flotando sobre la mancha. Está mojado. No lo toques, ladró Price, con un tono tan brusco que la hizo retroceder. Dio un paso adelante, mirando por el hueco. Si es algún tipo de material biológico, no sabemos con qué estamos tratando. No debería estar aquí, dijo Malcolm, más para sí mismo que para los demás. Toda esta estructura está fosilizada. Lleva millones, no, miles de millones de años petrificada. Esto no tiene sentido. Nada de esto tiene sentido, murmuró Víctor. Necesitamos documentarlo, dijo Eliza con voz firme. Con cuidado. Si esto es orgánico, si está preservado,
este podría ser el avance que buscábamos. ¿Y si es peligroso?, replicó Price. Eliza dudó, pero no se echó atrás. Vale la pena correr el riesgo. A regañadientes, Price retrocedió, manteniendo la mano en su arma mientras Eliza preparaba un pequeño kit de muestreo. Trabajó metódicamente, raspando una pequeña cantidad de la sustancia negra en un recipiente estéril. Se adhirió al borde de su herramienta como alquitrán, estirándose ligeramente antes de desprenderse. La tableta de Tessa volvió a sonar, y ella bajó la mirada, frunciendo el ceño. Los campos magnéticos están aumentando. Esto es... Se detuvo, entrecerrando los ojos. Espera. No son solo los campos. La temperatura está subiendo. Malcolm revisó sus instrumentos, frunciendo el ceño. Es imposible. Estamos a más de 1,5 kilómetros bajo tierra. Es débil, dijo Tessa, pero es constante. Sea lo que sea, está activo. Eliza se puso de pie, sosteniendo con cuidado el recipiente sellado. Entonces necesitamos... Un sordo estruendo la interrumpió, reverberando por la cámara como un trueno lejano. La columna pareció estremecerse, las espirales de su superficie reflejaban la luz de una forma que las hacía parecer casi fluidas. Dime que fue una coincidencia, dijo Víctor con voz tensa. Nadie respondió. Pasamos horas en esa cámara, catalogando y documentando, pero cuanto más examinábamos la plataforma y su red radiante de filamentos, más preguntas surgían. Esta estructura, dijo Víctor, aún concentrado en el intrincado tejido de filamentos, es casi fractal. Cada pieza que examino conduce a capas más pequeñas y detalladas. Es como si estuviera diseñada para autoorganizarse. ¿Autoorganizarse en qué?, preguntó Price, con la voz tensa. No era científico, pero tampoco tonto. Percibía la creciente inquietud en todos nosotros. Víctor se encogió de hombros. No lo sé. ¿Una red? ¿Una máquina? ¿Algo biológico? ¿Todo lo anterior? No creo que nuestras categorías apliquen aquí. Tessa estaba sentada en el borde de la plataforma, su tableta brillaba tenuemente en la penumbra. Estaba en silencio, revisando sus lecturas con el ceño fruncido. Miré a los demás. Eliza estaba agachada junto a uno de los filamentos más grandes, limpiando con cuidado el polvo y los escombros. Malcolm examinaba un corte transversal del material fosilizado con expresión indescifrable. Malcolm, dije, ¿qué opinas? Levantó la vista, visiblemente molesto por la interrupción. ¿En qué? ¿En qué estamos sobre una anomalía de 1.000 millones de años? ¿O en qué cada lectura que obtenemos desafía la lógica? Ambas, dije rotundamente. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Mira, la composición mineral aquí es consistente con la fosilización, pero los patrones... Se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Son demasiado precisos. Esto no era solo una ciudad. Era un sistema. Todo estaba interconectado. Y ahora, es como si todo estuviera esperando una señal. ¿Una señal para qué?, preguntó Price, acercándose. Reactivación, dijo Eliza suavemente, poniéndose de pie y sacudiéndose los guantes. La palabra flotaba en el aire como una advertencia. Ninguno quería reconocerla, pero todos la sentíamos, esa certeza creciente de que este lugar no estaba tan muerto como deseábamos. Decidimos adentrarnos más en la ciudad, siguiendo los pulsos magnéticos más fuertes que Tessa había detectado. El camino nos condujo a través de más pasillos y cámaras, cada uno más elaborado que el anterior. La arquitectura se volvió cada vez más intrincada, con arcos superpuestos y columnas en espiral que parecían desafiar la gravedad. Esto es una locura, murmuró Víctor mientras caminábamos. ¿Quién construye así? ¿Y cómo? No hay andamios ni estructura. Es como si la ciudad entera hubiera nacido. Quizás sí, dijo Eliza, con la voz teñida de asombro. Fíjate en la consistencia, en cómo las estructuras se integran. Esto no se construyó de la forma en que lo entendemos. Fue cultivado. Finalmente, llegamos a otra gran cámara, esta aún más imponente que la anterior. Era circular,
con un techo abovedado que se extendía hasta una altura imposible. Las paredes estaban revestidas de estructuras con forma de nervadura que se curvaban hacia adentro, dándole al espacio una sensación claustrofóbica, casi uterina. En el centro de la cámara había una enorme estructura fosilizada, revestida de lo que parecía material cristalino. Tenía la forma de un órgano, vivo, pero mecánico. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Víctor, acercándose. El corazón de la ciudad, susurró Eliza. Todos nos reunimos alrededor de la estructura, observándola en silencio. Era enorme, de al menos 3 metros de altura, con filamentos ramificados que se extendían como venas. La carcasa cristalina captaba la luz de nuestras linternas, refractándola en tenues y misteriosos patrones en las paredes. Tessa fue la primera en romper el silencio. Percibo vibraciones más fuertes aquí. Mucho más fuertes. Es como una resonancia. ¿Resonando con qué?, pregunté. Nosotros, quizás, dijo con incertidumbre. Víctor extendió la mano, su mano enguantada flotando justo encima de la superficie cristalina. Esta carcasa no es solo una carcasa. Es parte del mecanismo. Puedes ver cómo se introducen los filamentos. No lo toques, advirtió Price con voz cortante. Víctor retiró la mano, pero su curiosidad era palpable. Eliza se agachó junto a uno de los filamentos ramificados, examinándolo detenidamente. Estas estructuras son demasiado complejas para ser decorativas. Cumplían una función. ¿Qué tipo de propósito?, pregunté. Ella negó con la cabeza. No lo sé. ¿Distribución de energía, quizás? ¿O comunicación? Toda esta ciudad es como una red neuronal. Cada pieza está conectada, y esto, señaló la estructura con forma de órgano, es el núcleo. Mientras hablaba, la tableta de Tessa empezó a emitir un suave sonido. Frunció el ceño y tocó la pantalla. ¿Qué es?, pregunté. Estas vibraciones, dijo. Están cambiando. Se están volviendo más organizadas. ¿Organizado cómo?, preguntó Malcolm, acercándose. Como un patrón, dijo con voz tensa. Es casi como... Su voz se fue apagando, con los ojos abiertos como platos. ¿Cómo que?, presioné. Es como si intentara comunicarse, dijo finalmente. Las palabras me provocaron escalofríos en la columna. ¿Con quién comunicarse?, preguntó Price, apretando con más fuerza su arma. Nosotros, dijo Eliza. Antes de que nadie pudiera responder, la cámara se llenó de un zumbido bajo y resonante. No era fuerte, pero sí profundo, vibrando a través del suelo y hasta nuestros huesos. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Víctor alzando la voz. El zumbido se intensificó, reverberando por la cámara y hasta nuestros huesos. No era un sonido, sino algo más profundo, una sensación que se filtraba entre el pensamiento y el instinto. La estructura cristalina en el centro de la habitación latía débilmente, y la luz se extendía por los filamentos ramificados como una corriente lenta. Las vibraciones, dijo Tessa, mirando su tableta, se están sincronizando. Miren esto, giró la pantalla hacia nosotros, mostrando una serie de ondas ascendentes. Está generando un patrón. ¿Un patrón de qué?, espetó Price, apretando la mano sobre su arma. No lo sé, gritó Tessa, con la voz tensa. Esto no se parece a nada que haya visto antes. Tessa tecleaba furiosamente en su tableta. El brillo de la pantalla se reflejaba en su rostro ancho y pálido. Los campos magnéticos se están disparando. Esto no es residual, es activo. Apágalo, gritó Price. ¿Cómo?, replicó ella, alzando la voz. Ni siquiera sabemos qué es. El zumbido se intensificó, interrumpiéndola a media frase. La luz de la carcasa cristalina se hizo más brillante, refractándose en un intrincado entramado que danzaba por las paredes de la cámara. Por un instante fugaz, creí ver formas en los patrones, figuras que se movían en gestos imposibles y retorcidos. Parpadeé, y desaparecieron. «Eliza», grité por encima del ruido. «¿Qué nos pasa?». Ella no respondió.
Estaba agachada junto a uno de los filamentos, con el rostro iluminado por la luz pulsante. Sus labios se movían en silencio, como si susurrara para sí misma. Eliza, ladré de nuevo, más fuerte esta vez. Levantó la vista, con los ojos vidriosos. Se está comunicando, dijo con voz distante y reverente. Nos está mostrando algo. ¿Mostrarnos qué?, pregunté. Antes de que pudiera responder, el zumbido cambió. No era más fuerte, sino más profundo, más resonante, vibrando en mi pecho. La luz de la carcasa cristalina se intensificó, iluminando la cámara con una claridad descarnada, casi cegadora. Me tambaleé, con la cabeza dando vueltas mientras la habitación parecía desdibujarse y girar a mi alrededor. Y entonces comenzaron las visiones. Al principio, solo eran destellos, imágenes que no encajaban en la oscuridad de la cámara. Vi imponentes paisajes de picos escarpados y ríos resplandecientes, con colores apagados y extraños. El cielo sobre ellos se agitaba, negro, rojo y algo completamente distinto. Entonces las imágenes se volvieron más coherentes. Por un breve y aterrador instante, me sentí en otro lugar, un vasto paisaje alienígena que se extendía infinitamente bajo un cielo fracturado por líneas de luz irregulares. Imponentes estructuras se alzaban del suelo, con formas imposibles, sus superficies ondulando como carne viva. Las figuras también estaban allí, moviéndose entre las estructuras, sus cuerpos retorciéndose en gestos sincronizados que parecían rituales, con un propósito. ¿Lo ves? La voz de Eliza cortó la visión, aguda y urgente. Lo veo, dije con voz temblorosa. No es real, murmuró Malcolm, aunque su tono carecía de convicción. Estaba contemplando la misma visión, moviendo los labios en silencio, como si intentara descifrar algo. Las figuras en la visión cambiaron. Sus cuerpos se doblaban y retorcían de maneras que me revolvieron el estómago. Sus extremidades se alargaron de forma antinatural. Sus torsos se plegaron hacia adentro y luego se expandieron hacia afuera en una grotesca exhibición de fluidez. Se comunicaban, no con palabras, sino con sus cuerpos, sus contorsiones transmitían algo que no podía comprender. ¿Qué están haciendo?, preguntó Víctor, con su voz apenas un susurro. Hablando, dijo Eliza. Dio un paso al frente, con la mirada fija en la carcasa brillante. Creo que los entiendo. ¿Entender qué?, preguntó Price. ¿De qué estás hablando? Eliza no respondió. Su mirada estaba fija en las figuras de la visión, con una expresión de asombro y terror. Están intentando mostrarnos algo. La visión cambió de nuevo, el paisaje alienígena se disolvió en patrones incomprensibles, formas geométricas que se plegaban y desplegaban sobre sí mismas, desafiando las leyes del espacio y el tiempo. Sentí un dolor agudo detrás de los ojos y me tambaleé, agarrándome la cabeza. Malcolm dejó escapar un gemido bajo, llamando nuestra atención. Estaba encorvado, con las manos agarrándose las sienes. ¿Oyes eso?, murmuró con voz tensa. ¿Oír qué?, pregunté. Las palabras, dijo con voz temblorosa. Son como susurros, pero no. No le encuentro sentido. Malcolm, lo que dices no tiene sentido, dijo Price, acercándose a él. ¿Qué palabras? No son palabras, espetó Malcolm, alzando la voz. Es algo más. Algo diferente. Malcolm, dije, acercándome a él. ¿Qué estás? Y entonces mi visión empezó a distorsionarse. Las paredes de la cámara se ondularon, y los filamentos fosilizados parecían latir al ritmo de las vibraciones. Aparecieron patrones en las superficies, espirales, entramados, formas que parecían estar vivas. No, murmuré, apretando los ojos. No es real. No es real. Cuando los abrí, los patrones todavía estaban allí, moviéndose y fluyendo como un líquido. Adrián, dijo Eliza, y su voz me atrajo. Estaba de nuevo junto a la carcasa cristalina, con la mano suspendida justo encima. Esto no es solo una máquina. Es un recuerdo. Un registro de lo que fue este lugar. ¿Y qué fue?, preguntó Price con un tono de notada frustración. Una red, dijo. Un sistema.
Todo aquí, esta ciudad, está conectado. Todo está vivo. Está hibernando, dijo Malcolm de repente, con voz clara y firme. Tiene razón. Está esperando despertar. Tenemos que irnos, dije con voz más firme de lo que sentía. Ya hemos visto suficiente. Eliza no respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en la carcasa cristalina, con una expresión indescifrable. No podemos irnos, dijo finalmente. Ya basta, ladró Price, dando un paso al frente. Extendió la mano y agarró el brazo de Eliza. Nos vamos. Ahora mismo. Eliza no se resistió. Dejó que la jalara, pero su mirada permaneció fija en el cristal. El tenue brillo que emanaba de su superficie se reflejaba en sus ojos abiertos y sin pestañear. No lo entiendes, susurró. Esta es la clave de todo. No podemos simplemente. Podemos, la interrumpió Price bruscamente. Y lo haremos. Esto no es una discusión. Nadie discutió con él. El zumbido que llenaba la cámara aún resonaba en mi pecho, impidiéndome pensar con claridad. Sentía la mente fracturada, como si algunos fragmentos hubieran sido arrastrados en diferentes direcciones y quedado destrozados. Price guió a Eliza fuera de la cámara, prácticamente arrastrándola. Giró el cuello para mirar hacia atrás, a la estructura, con el rostro entre asombro y frustración. Víctor, Tessa, Malcolm y yo los seguíamos. No tardé mucho en notar que Víctor había empezado a cojear, con la mano apretada contra la rodilla. Cada pocos pasos, oía un crujido débil y desconcertante. ¿Estás bien?, pregunté. Él asintió, aunque su rostro estaba cansado y demacrado. Empiezo a sentir las articulaciones flojas. Como si no estuvieran bien centradas. ¿Qué quieres decir? No lo sé, admitió. Aunque no me duele. Por ahora estoy bien. Asentí mientras flexionaba los dedos distraídamente, los guantes me apretaban más de lo debido. Sin pensarlo, me quité uno mientras caminábamos. El aire fresco me rozó la piel, pero la sensación fue fugaz. El aire frío no fue la razón por la que me detuve, fue mi mano. La piel era irregular, con ligeras ondulaciones, como si algo bajo la superficie se moviera. Mis poros eran más grandes de lo debido, con los bordes redondeados como diminutas espirales. Giré la mano bajo la luz de la linterna. La piel se movía de forma antinatural, casi imperceptible. ¿Qué pasa?, preguntó Víctor, deteniéndose a mi lado. Nada, mentí, poniéndome rápidamente el guante. Solo necesitaba un momento. Chicos, interrumpió Tessa, algo no va bien. Ya hemos pasado por este pasillo antes. Tenía razón. El camino que teníamos por delante nos resultaba inquietantemente familiar, los mismos muros nervados y arcos ramificados que ya habíamos atravesado. Los patrones en las superficies fosilizadas eran idénticos, hasta el más mínimo detalle. Price se detuvo bruscamente. ¿De qué demonios estás hablando? Estamos dando vueltas, dijo Tessa con voz firme. Levantó la tableta, cuya pantalla mostraba un revoltijo de lecturas. Coinciden exactamente con lo que registré hace 20 minutos. Es imposible, gruñó Malcolm. Hemos estado siguiendo el mismo camino. No hay manera. Basta, ladró Price, su frustración atravesando la creciente tensión. Golpeó la culata de su linterna contra la pared, el sonido agudo resonó por el pasillo. Daremos la vuelta. Buscamos otra ruta. Seguimos adelante. Pero cada giro nos adentraba más en el laberinto. Los pasillos serpenteaban de forma sutil, casi imperceptible, deformándose en algo que desafiaba la razón. Un giro a la izquierda nos devolvía al mismo pasillo. Un camino recto nos condujo a una escalera que momentos antes no existía. Esto no es real, murmuró Malcolm con la voz entrecortada. Es un truco. Una alucinación. Es la ciudad, dijo Eliza en voz baja. Había una extraña reverencia en su voz. Está cambiando para nosotros. Price apretó con más fuerza su linterna. Dijo apretando los dientes. Sigue moviéndote.
El camino que teníamos delante era indistinguible del que teníamos atrás, pero seguimos adelante, impulsados por la desesperación. Ese camino, aparentemente familiar, decidió llevarnos a un lugar diferente al habitual. Nos condujo a una puerta. Era enorme, enmarcado por crestas fosilizadas que se abrían en espiral hacia adentro como el iris de un ojo imponente y petrificado. Los bordes brillaban tenuemente bajo nuestras linternas. «Esto no estaba aquí antes», dijo Víctor. «No», coincidió Eliza. «No lo fue». «¿Entramos?», preguntó Tessa. «No tenemos elección», dijo Price. La cámara se extendía en la oscuridad, sus dimensiones imposibles de medir en la penumbra. En lo alto, el techo se arqueaba como la bóveda de una antigua catedral, sostenido por inmensas estructuras con forma de nervadura que se curvaban hacia adentro. En el centro de la cámara se encontraba el fósil. Su cuerpo era enorme, fácilmente el doble del tamaño de un hombre normal, y su figura estaba congelada en una contorsión grotesca. La caja torácica se ensanchaba hacia afuera, angular y expansiva, mientras que la cabeza estaba coronada con protuberancias que parecían casi decorativas. Sin embargo, no tenía nada de ornamental. Los restos fosilizados irradiaban propósito, cada línea irregular y cada borde afilado, testimonio de un diseño que ni siquiera podíamos comprender. Lo peor era que los restos estaban recubiertos por más de esa sustancia cristalina, translúcida y de un tenue brillo. Nos acercamos con cautela, con movimientos lentos y deliberados. «¿Qué carajo?», murmuró Víctor, y su voz se fue apagando. Eliza se separó de Price, con movimientos pausados pero inestables. Se acercó al fósil, iluminando su superficie con la luz de su linterna. «Es igual que los demás», susurró, «pero, más». «¿Más qué?», pregunté. «Más avanzado», dijo, agachándose junto a la carcasa cristalina. «Más meditado. Fíjate en la estructura de los huesos, la densidad, los patrones. Esto no era solo un ser. Era». Su voz se fue apagando, buscando una palabra que parecía inalcanzable. «Perfecto», dijo Tessa suavemente. Eliza se acercó más, su aliento empañando la superficie cristalina. El tenue brillo se reflejó en sus ojos como si la atrajera. «Así es como se veían en realidad», dijo en voz baja, con un asombro casi infantil. «Este es quien construyó la ciudad». Los nudillos de Price se pusieron blancos alrededor de su arma. «No importa. Tenemos que irnos», dijo con voz entrecortada. Eliza se giró para mirarlo con una mirada decidida. «No podemos», dijo simplemente. «¿No lo entiendes? Esto es lo que la ciudad protegía. A esto nos estaba llevando». «Nos está llevando a una trampa», respondió Price con frialdad. Su arma se movió ligeramente hacia ella, aunque su dedo permaneció apartado del gatillo. «Sea lo que sea, no es para nosotros». «No», dijo Eliza, negando con la cabeza. «Nos muestra exactamente lo que debíamos ver. Esta es la clave de todo, el origen, el propósito. Esto no es solo un fósil. Es una cápsula del tiempo». «¿Para qué?», preguntó Víctor, murmurando su voz. «Para sobrevivir», dijo Eliza. Las palabras de Eliza flotaban en el aire, llenando la cámara. «Para sobrevivir», repitió, con la voz llena de un silencioso asombro. Su mano flotaba a centímetros de la carcasa cristalina como si esperara que respondiera, que la reconociera. Los demás permanecimos inmóviles, paralizados por una mezcla de miedo, inquietud y algo más, una atracción. El fósil parecía estar vivo, no en un sentido biológico, sino en algo aún más importante, su gravedad. Eso era innegable. Price dio un paso adelante, sus botas crujiendo contra el suelo. Apretó la mandíbula al contemplar la escena. «Qué bien, pero ya terminamos», dijo, con un tono inapelable. «No vamos a tocar esa cosa, no vamos a descubrir sus secretos. Y desde luego que no nos quedaremos para descubrir qué pasa después. Así que, Eliza, retrocede». Eliza no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en el fósil, el tenue resplandor iluminaba su rostro de una manera que hacía que sus rasgos parecieran más afilados, más angulosos. «No lo entiendes», dijo en voz baja. «Estamos conectados a él. ¿No lo sientes?
Eliza, dije, intentando mantener la voz serena. Price tiene razón. Tenemos que irnos. Sea lo que sea, lo que quiera, no es seguro. ¿A salvo? Repitió, con una leve sonrisa inquietante en los labios. No se trata de nuestra seguridad. Se trata de nuestro propósito. Esto es lo que hemos estado buscando, lo que nos hemos estado perdiendo. Somos nosotros. Sus palabras me dieron más escalofríos que el propio fósil. No había duda en su voz, ninguna vacilación. No hablaba para convencernos, estaba afirmando un hecho. Eliza, dijo Price con voz aguda y autoritaria. Atrás. Ahora. Pero no se movió. En cambio, volvió a levantar la mano, rozando con las yemas de los dedos la carcasa cristalina. El zumbido regresó. Al principio era débil, apenas audible, pero creció rápidamente, reverberando por la cámara como una marea baja y resonante. La carcasa cristalina empezó a brillar con más intensidad, y la luz se extendía a través de los filamentos ramificados que se extendían desde su base. Mis manos volvieron a sentirse húmedas, y la piel bajo mis guantes hormigueaba con una sensación a la vez familiar y extraña. ¿Qué diablos está haciendo?, preguntó Víctor. El propio fósil comenzó a moverse dentro de la roca clara, movimientos lentos y sutiles que no deberían haber sido posibles. Jesucristo, susurró Víctor, tambaleándose hacia atrás. La caja torácica del fósil se expandió ligeramente, como si inhalara, y las protuberancias espinosas de su cráneo latieron débilmente. La envoltura cristalina que lo rodeaba se agrietó, y pequeñas fracturas se extendieron hacia afuera con un sonido similar al del hielo al astillarse. «Muévanse», grité, pero nadie lo hizo. No pudimos. Las grietas se ensancharon y la figura fosilizada en su interior comenzó a retorcerse. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, como si luchara por liberarse de los eones de petrificación que la habían mantenido en su lugar. Price levantó su arma con manos temblorosas. «Dispararé». «No», dijo Eliza, interponiéndose entre él y el fósil. «Lo empeorarás». «¿Cómo podría empeorar?», espetó Malcolm, con la voz quebrada. «Ya estamos». La carcasa se rompió. El sonido fue ensordecedor, como un trueno, y fragmentos de material cristalino explotaron. Nos agachamos, protegiéndonos mientras los fragmentos caían al suelo. Cuando levanté la vista, el fósil estaba de pie. Ya no estaba hecho de piedra. El ser que teníamos ante nosotros era de carne y hueso. Sus extremidades alargadas se movían con una fluidez grotesca, y las articulaciones se doblaban de maneras que desafiaban la anatomía. La caja torácica se ensanchaba hacia afuera, y los bordes acanalados y remachados se estiraban y retraían como las branquias de alguna criatura alienígena de las profundidades marinas. El zumbido en la habitación se intensificó, volviéndose casi insoportablemente alto, y me di cuenta, con un sobresalto espantoso, de que el sonido provenía de la propia figura. El horrible zumbido silbante respiraba. Eliza dio un paso adelante. «Es hermoso», susurró. «Atrás», rugió Price, pero ella lo ignoró. La figura se acercó a ella con movimientos fugaces. Levantó una de sus manos alargadas hacia Eliza, sus dedos angulosos y puntiagudos extendiéndose como ramas retorcidas. «Es demasiado», susurró, con una voz cargada de algo más profundo, algo que no le pertenecía. «Me lo están mostrando». «¿Mostrarte qué?», pregunté. «Todo», dijo, con una sonrisa en los labios. «Lo que eran. Lo que somos». Ward extendió la mano con manos temblorosas, rozando con los dedos la superficie con bolsillos del apéndice extendido de la figura. En cuanto hizo contacto, su cuerpo se convulsionó violentamente, arqueando la espalda como si le hubiera caído un rayo. Su mano se contrajo, y lo vi, su piel se ondulaba, los poros de sus brazos se ensanchaban formando extraños patrones espirales que brillaban tenuemente bajo la luz de la cámara. No era solo su mano. La transformación se extendía por su brazo, la carne debajo se transformaba y se transformaba de maneras que contaminaban todo lo que sabíamos sobre nuestra biología. En cuestión de segundos, se desplomó en el suelo, inmóvil. El fósil volvió a desviar su atención, esta vez con más determinación.
Su cabeza giró hacia nosotros, las protuberancias de su corona se movieron como antenas. El silbido de su respiración se convirtió en un sonido grave y gutural, casi como una voz, pero sin palabras. No hablaba, cantaba, una melodía profunda y extraña que se colaba en mis pensamientos, transformándolos de maneras que dificultaban mi comprensión. Sentí un dolor agudo en la mano y miré hacia abajo. Mi piel se movía de nuevo, los poros se dilataban, la superficie ondulaba como un líquido. Flexioné los dedos, y el movimiento me provocó náuseas. Podía oír el movimiento de mi propio cuerpo de maneras que no podía comprender. «¿Qué nos pasa?», murmuró Víctor, mirando su propio brazo. Su codo se torció y dobló en la dirección equivocada con un chasquido audible, pero no parecía sentir dolor. «Nos está cambiando», dijo Tessa con voz temblorosa. «Nos está restaurando». ¿A qué?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Levanté la vista justo a tiempo para ver cómo los ojos de Eliza se abrían de golpe, y por un instante, parecieron normales. Pero ese instante se desvaneció rápidamente cuando se desviaron. Sus pupilas se habían dilatado y contraído sin motivo aparente. Era como si intentaran concentrarse en algo más allá de nuestra existencia. Más allá de nosotros. Fue en ese momento que giró la cabeza hacia mí. Vi cómo sus pupilas se abrían y revelaban un segundo iris que empezaba a asomar. «Tenemos que irnos», dijo Price con voz dura. «¿Cómo?», preguntó Malcolm con la voz entrecortada. Sus brazos estaban visiblemente deformados, la carne sobresalía de forma antinatural bajo las mangas. Price levantó su arma y apuntó a la figura. «No», gritó Eliza. Se levantó y se tambaleó entre Price y el fósil viviente, con movimientos antinaturales, con el cuerpo retorciéndose mientras la transformación la había alcanzado en lo más profundo de su ser. «¿No lo entiendes? No es un enemigo. Somos nosotros». Price no lo dudó. Disparó. El disparo resonó por la recámara, ensordecedor en el espacio cerrado. La bala impactó en la caja torácica del fósil, astillando la superficie porosa, pero sin hacer mucho más. La figura se giró hacia Price como si su acto de agresión hubiera provocado algo en su interior. El ser alzó la mano hacia nosotros, sus dedos alargados se contraían en un patrón rítmico, casi como una danza. El zumbido en la cámara se intensificó. Empezaron a formarse formas en el aire a nuestro alrededor, intrincados patrones geométricos que parpadeaban como estática. Me agarré la cabeza con fuerza mientras un dolor agudo me atravesaba el cráneo. Imágenes inundaron mi mente, paisajes de configuraciones imposibles, ciudades interminables que se extendían hasta el infinito y figuras, docenas de ellas, moviéndose en gestos sincronizados y coreografiados. Tropecé y caí de rodillas. Las visiones eran incesantes, cada una más vívida e incomprensible que la anterior. Sentía como mi cuerpo cambiaba, como los poros se expandían por todo mi cuerpo, como mi piel se transformaba como si ya no me perteneciera, burbujeando, creciendo. El ser se acercó y vi que su torso se expandía ligeramente, como si tomara aire. Su pecho se abrió, no con un movimiento mecánico, sino como una flor que se despliega. Dentro había algo peor que la carne, un entramado de venas, tendones y órganos translúcidos, que latían con una luz amarilla y enfermiza. Sus movimientos empezaron a tener sentido para mí, formando palabras con sus gesticulaciones, directamente en mi mente. No podía apartar la mirada. Estaba paralizado por ella. La luz en su pecho se expandió hasta mis ojos hasta consumir mi visión. Por un instante, no hubo nada a mi alrededor, solo una extensión infinita de blanco, extendiéndose en todas direcciones. Y entonces las visiones regresaron, más intensas, más claras. Vi la ciudad como era antes, viva y palpitante, sus estructuras fluyendo y cambiando como una coalición unida de organismos vivos. Vi a los seres que la habían construido, sus cuerpos fluidos y siempre cambiantes, sus movimientos sincronizados en una danza que desafiaba el lenguaje mismo. Y luego vi su final. Una oscuridad viviente, vasta y devoradora, se extendía por la ciudad como una plaga. Los seres lucharon contra ella, contorsionándose y retorciéndose de maneras que exudaban su propio miedo. Pero fue inútil. Su ciudad agonizaba, y no tenían más opción que preservar lo que podían,
Cultivaron su ADN y lo esparcieron por el mundo antes de encerrarse en piedra y cristal, esperando el momento en que la oscuridad pasara. Neandertales, denisovanos, Homo sapiens, éramos su esperanza. Nosotros éramos su depósito. Cuando las visiones se desvanecieron, caí de rodillas, jadeando. La cámara volvió a quedar en silencio, el zumbido había desaparecido, al igual que el ser. Aunque Eliza ahora estaba de pie donde había estado, de espaldas a nosotros. «Eliza», grité, mi voz apenas me sonaba. Se giró, con movimientos fluidos y surrealistas, como si sus huesos actuaran independientemente de sus propios músculos. Su rostro, si es que aún podía llamarse así, era la culminación de su antiguo yo y algo completamente extraño. Los patrones de su piel se expandían en espiral, fijos y fractales, como innumerables llagas abiertas y palpitantes. Sus ojos, ahora innumerables, estaban dispersos por todo su rostro, cada uno fijo en mí. «Eliza», dije con la voz quebrada. Sus labios se curvaron en una última sonrisa que no llegó a sus rasgos deformes. «Es fantástico, ¿verdad? Para esto estamos hechos». «Esto es lo que somos», dijo con voz áspera, con una voz entrecortada por rasgueos vocales infinitamente desgastados. «No somos nada parecidos», gritó Víctor con la voz entrecortada. Estaba encorvado, con un brazo apoyado contra el pecho. Tenía el codo completamente doblado hacia atrás, y la articulación le sobresalía terriblemente bajo la piel. La sonrisa de Eliza se expandió por su mandíbula, sus dientes, ahora afilados y desiguales, se movían y se reformaban, como si se estuvieran rehaciendo de adentro hacia afuera. «Lo serás». La cámara se convulsionó violentamente al tiempo que un nuevo ruido resonante emergía de las paredes. Caí de rodillas al ver que el suelo se hundía bajo nosotros. Grietas se extendían por la superficie fosilizada, y un hedor fétido y orgánico emanaba de las fisuras, denso y asfixiante. Sentí náuseas, el aire se me pegaba a la garganta como aceite. La materia biológica palpitante brillaba bajo cada grieta mientras la ciudad misma respiraba. «Tenemos que irnos. Ahora», gritó Price, poniendo a Tessa de pie. Víctor gritó, y me giré para ver su cuerpo contorsionándose de forma abominable. Arqueó la columna vertebral, y las vértebras sobresalían bruscamente contra su camisa, como si intentaran escaparse de su piel. Sus dedos se alargaron, y las uñas se partieron y se curvaron hacia atrás a medida que nuevas protuberancias irregulares se abrían paso. «Dios mío», jadeó, con la voz entrecortada y húmeda. Se arañó la garganta, y vi cómo su cuello se ondulaba. Los músculos se movían y se abultaban como si algo en su interior intentara salir. «Víctor», gritó Tessa, extendiendo la mano hacia él. «Déjalo», espetó Price, tirándola hacia atrás. El cuerpo de Víctor se convulsionó una última vez antes de desplomarse en un bulto tembloroso. Su respiración era superficial, su pecho subía y bajaba de forma irregular. Los patrones de panal que habíamos visto en Eliza se extendían por su piel, la carne ondulando y burbujeando. «No podemos dejarlo», gritó Tessa mientras las lágrimas corrían por su rostro. «Ya se fue», dijo Price con voz áspera. La cámara volvió a crujir, y las paredes se estremecieron violentamente al tiempo que fragmentos de la estructura fosilizada comenzaban a desprenderse. Grandes fragmentos se estrellaron contra el suelo, levantando columnas de polvo y escombros. El aliento de la ciudad se había convertido en un rugido. «¡Nos vamos!», gritó Price, agarrándonos del brazo a Tessa y a mí. Malcolm se tambaleó tras él mientras huíamos hacia el pasillo más cercano. El sonido de la cámara derrumbando se resonaba a nuestras espaldas. El pasillo se retorcía y se movía mientras corríamos, la ciudad se deformaba a nuestro alrededor. Las paredes empezaron a latir, la superficie permeable se ondulaba con tejido vivo. Débiles patrones alienígenas parpadeaban en los bordes de mi visión, diseños retorcidos y contorsionados que se movían con movimientos anormales y aberrantes. «Adrian, Price», gritó Tessa. Me giré y vi a Malcolm desplomarse en el suelo, con el cuerpo retorciéndose mientras brazos y piernas se torcían en ángulos pronunciados. Su mandíbula se desencajó, los huesos crujieron audiblemente mientras sus dientes se estiraban en puntas desiguales.
Sus ojos se pusieron en blanco y un sonido gutural y ahogado escapó de su garganta. Price gruñó y, sin decir palabra, arrastró a Tessa hacia adelante. Irrumpimos en otra cámara, está más pequeña. Allí, dijo Price señalando una abertura al fondo de la habitación. Entramos a trompicones. Me ardían las piernas a cada paso, mis pulmones se esforzaban por respirar un aire que sabía a cobre y apestaba a hierro. Detrás de mí, Tessa jadeaba. Su cuerpo había empezado a flaquear, sus piernas se le doblaban. Me giré instintivamente, agarrándola por las axilas para levantarla. Sentí un hormigueo en las manos al tocarla, la piel de las palmas se me estiraba como papel mojado. Los poros se habían ensanchado aún más, formando patrones caóticos que latían débilmente, como infinitas bocas diminutas jadeando. No te detengas, dije con voz temblorosa mientras la empujaba hacia adelante. Ya casi llegamos. No respondió. Sus ojos, abiertos como platos, estaban fijos en un punto lejano que no podía ver. Bajé la vista y vi que las yemas de sus dedos se habían abierto, cada una con delicados filamentos translúcidos que revoloteaban en el aire viciado como las hojas de una anémona. Me obligué a apartar la mirada. No pasó mucho tiempo hasta que vimos nuestra salvación. Los focos cerca del hueco del ascensor iluminaron nuestro camino, una tenue promesa de supervivencia grabada en la tenue luz del final del pasillo. Seguimos esa luz guía directamente a la sala del ascensor. La jaula estaba en el centro, con sus puertas enrejadas abiertas como fauces desdentadas. «Entren», gritó Price, mientras el haz de luz de su linterna danzaba frenéticamente por la habitación mientras corría hacia adelante. Los tres entramos al ascensor a trompicones. Price cerró la puerta de golpe tras nosotros. Agarró la palanca y la bajó con fuerza. Por un instante, no pasó nada, y sentí un nudo en el estómago. Entonces, con una sacudida que casi nos derriba, la jaula empezó a ascender. El rugido de la ciudad bajo nosotros se intensificó, resonando a través de la estructura metálica de nuestro frágil refugio. Me aferré a la barandilla, mis nuevas manos dejaron tenues manchas de algo viscoso en el metal. «Vamos demasiado lento», susurró Tessa. Price no respondió. Tenía la mandíbula apretada y los nudillos blancos al sujetar la palanca. El ascensor crujió bajo la tensión, y los cables sobre nosotros crujieron de forma amenazante. Una cacofonía ensordecedora surgió desde abajo, y me giré para ver cómo el pozo se derrumbaba bajo nosotros, con las paredes plegadas hacia adentro como el puño aplastante de un antiguo coloso invisible. La ciudad se consumía a sí misma con un propósito desconocido, alterando lo que había sido y cerrando el capítulo que habíamos reabierto tan insensatamente. Una ola de polvo y escombros subió por el pozo con una velocidad aterradora mientras la grieta debajo de nosotros fluctuaba. «Espera», gritó Price. El ascensor se sacudió violentamente al tensarse los cables, y el motor sobre nosotros gimió en protesta. Cayó polvo y fragmentos de roca, y me protegí la cabeza. El ascensor ascendió a toda velocidad, ahora más rápido, como si la ciudad misma nos estuviera arrojando, rechazándonos como un cuerpo extraño. Luego, con una última sacudida estremecedora, nos liberamos. El ascensor se detuvo en la superficie con un chirrido de metal torturado, sacudiéndose violentamente antes de que las puertas de la jaula se abrieran con un crujido. Salimos a trompicones. Sobre nosotros, el cielo nocturno se extendía vasto e indiferente, las estrellas brillaban como ojos distantes e insensibles. El puesto militar se alzaba a poca distancia, sus intensos reflectores atravesando la oscuridad como lanzas de luz penetrante. Recuerdo desplomarme en el suelo cubierto de rocío. Mis manos se hundieron en la tierra y por un instante, me impactó la fría humedad que me abrasó las palmas. Los poros parecían absorber la humedad. Ya no era como tocar tierra, era como si mi cuerpo intentara fundirse con ella. «Levántate», dijo Price con voz áspera. Extendió la mano hacia Tessa y la ayudó a ponerse de pie. Sus dedos filiformes se crispaban sin control, con cada movimiento brusco y espasmódico. Me obligué a incorporarme, con las piernas temblando a cada paso, mientras emprendíamos la agonizante caminata hacia el puesto de avanzada. Bajo la intensa luz de los reflectores, vi sombras moviéndose, figuras que emergían del edificio principal. Se movían con precisión, con las armas en alto y apuntándonos directamente. «No se acerquen más»,
gritó uno de ellos con voz cortante. El haz de luz de una linterna nos iluminó, y vi el horror reflejado en sus ojos. No solo nos tenían miedo, sino que retrocedían. Empezó Price, pero se detuvo a media frase, agarrándose el estómago con un gemido sordo. Cayó de rodillas, con la cabeza inclinada mientras sus hombros se convulsionaban. Sus dedos se clavaban en el pecho. ¿Precio? Grité, corriendo a su lado, pero él levantó una mano temblorosa para detenerme. Quédate atrás, dijo con voz entrecortada por el dolor. Dudé, impotente, mientras su cuerpo comenzaba a convulsionar. Los patrones permeables de su piel se oscurecieron, extendiéndose rápidamente por su pecho y extremidades como una marea maligna. Sus costillas se movieron bajo la piel, presionando hacia afuera en formas deformes y deformes. Su columna se arqueó bruscamente, y oí el repugnante crujido de los huesos al estirar sus brazos. Sus ojos, antes claros y desafiantes, se ennegrecieron hasta convertirse en docenas de motas parecidas a pupilas, mientras el creciente número de vacíos oscuros se tragaba la luz que los rodeaba. Tessa soltó un grito ahogado detrás de mí que me distrajo de Price. Me giré justo a tiempo para verla agarrándose la cara. Los filamentos de las yemas de sus dedos se alargaban, agitándose y enroscándose como diminutas enredaderas sensibles. Sus manos arañaban el aire como si intentara arrancar la transformación, pero fue inútil. Se desplomó, retorciéndose en el suelo, convulsionando su cuerpo al ser absorbida por la transformación. Sus piernas se retorcieron, los huesos crujieron y se recompusieron audiblemente, su torso se alargó mientras patrones como panales se grababan en su piel expuesta. Ya no lloraba. No gritaba. Estaba cambiando. Y yo también lo era. Quería gritar. Mi mente lo suplicaba, arañando desesperadamente los límites de mi cordura, pero no salía ningún sonido. Mi garganta se negaba a obedecer, mi cuerpo se paralizó. No era el miedo lo que me inmovilizaba, era algo peor. Mis piernas se negaban a moverse, ya no eran mías para ordenar. La traición no era solo psicológica, era física. Mi propia carne se había vuelto contra mí. Mis manos, mis brazos, la visión era incomprensible. Los poros de mi piel se habían ensanchado, formando espirales que formaban tenues patrones geométricos. Mis dedos temblaban, con proporciones sutilmente incorrectas, alargándose de maneras que me dolían las articulaciones. Y mi propio rostro se sentía extraño, tenso, estirado, como si ya no encajara con los huesos que lo cubrían. Intenté estabilizar mi respiración, pero se entrecortaba y vacilaba. El aire se abría paso por mi garganta como si hubiera perdido el camino hacia mis pulmones. A mi alrededor, el caos había estallado. Los soldados gritaban órdenes, con voces agudas y aterrorizadas, cortando el aire nocturno. Sentí unas manos sobre mí, ásperas, callosas y firmes. Me agarraron los brazos y los hombros, arrastrándome hacia adelante con fuerza. No me resistí. No pude. ¡Muévanse! ¡Llévenlo adentro!, gritó uno de los soldados. Parecía asustado. Tropecé, apenas registrando el terreno irregular bajo mis pies mientras mi vista se nublaba. Detrás de mí, el rugido de la tierra derrumbándose se hizo más fuerte. Giré la cabeza lo justo para ver más allá de mis escoltas armados. La tierra había comenzado a convulsionarse como un ser vivo, doblándose y plegándose hacia adentro en oleadas. Trozos de roca y acero desaparecieron en unas fauces que crecían rápidamente, siendo tragados enteros. Ahora grabo esto desde una instalación gubernamental no revelada, muy alejada del desierto de los Apalaches donde todo comenzó. Los Homo Aeternum, como los he llamado, no son solo un mito. Son reales, nuestros antepasados, los arquitectos de un mundo que no es del todo nuestro. Aunque no fueron simplemente nuestros ancestros. Fueron algo más grande, algo que nos trasciende en todo sentido. Y ahora, a través de nosotros, creo que están regresando. Los cambios en mi cuerpo son una prueba irrefutable. Al igual que los cambios en Tessa y Price, y en cada soldado y alma que nos tocó. Los patrones en espiral de mi piel ya no son imperfecciones inertes. Se mueven, pulsan y cambian, vivos como la carne y los huesos jamás deberían estarlo. Mis sentidos se han agudizado, mis pensamientos se han aclarado, pero ya no son completamente míos. Sus susurros,
tenues e insistentes, se entrelazan en mi conciencia. Los fragmentos de su ser, ecos dispersos sembrados en nosotros a través de milenios, están despertando. El Homo Aeternum está recuperando su genética. Su dominio de lo orgánico, su profunda inteligencia, su imponente elegancia, nunca se perdió. Siempre ha estado latente, sepultada bajo las capas de quienes creíamos ser, esperando el momento oportuno para resurgir. Y sin embargo, no es eso lo que deberíamos temer. Los seres que construyeron esa ciudad, que dominaban la carne, el tiempo y el espacio, que podían retorcer el tejido mismo de la existencia a su antojo, estos seres, tan vastos e incomprensibles como eran, tenían miedo. La ciudad no era simplemente un monumento o una reliquia. Era una tumba. Un refugio. Un refugio desesperado. No los derrotó la arrogancia ni la decadencia natural de su civilización. Estaban huyendo. Algo los encontró. Algo superior incluso a su inimaginable poder. En las visiones que la ciudad me obligó a ver, vi destellos de ella, una entidad tan vasta, tan extraña, que ni siquiera el brillo del Homo Aeternum era rival para ella. Sus ciudades cayeron. Su brillo se hizo añicos como el cristal. El Homo Aeternum se dispersó, arrojando fragmentos, de sí mismos, de su conocimiento, de su esperanza, como semillas, con la esperanza de que alguna parte de ellos perdurara. Esa esperanza está en nosotros. Pero esta transformación no es un regalo. Es una llamada. Están recuperando lo que siempre fue suyo, y al hacerlo, se están preparando. ¿Preparándose para qué? No lo sé. Quizás para reconstruir. Quizás para enfrentar aquello que los destrozó. Deberías sentir asombro al ser elegido como instrumento, como parte de su resurrección. Y, sin embargo, solo siento pavor. Su miedo persiste en los rincones de mi mente restaurada como una herida sin cicatrizar. Su pura, crudo y omnipresente, susurrando verdades que no quiero oír. Lo que los persiguió por los interminables corredores del tiempo, lo que consumió su gran civilización, sigue ahí fuera. Esperando. Observando. El Homo Aeternum no nos salvará. Si ellos tampoco pudieron salvarse.